te bendiga. Feliz inicio de semana, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por esta pantallita. Así que abre tu corazón para recibir este mensaje. Y ante todo, como siempre, que sea el Espíritu Santo dándome sabiduría, desenvolvimiento, inteligencia, que sea su Santo Espíritu fluyendo sobre mí. Amén. Vengo con este verso que el Señor puso en mi corazón, que está en Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. La nueva versión, traducción actual, dice: todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Y me llamaba la atención este verso, esta palabra que el Señor puso en mi corazón, porque muchas veces nosotros queremos afanarnos, desesperarnos, queremos las cosas rápido, queremos hacer las cosas ya, queremos que todo pase ya, queremos todo en el momento, en el instante, porque es así, porque yo lo quiero, porque yo lo anhelo. Y necesitamos entender los tiempos, sí, pero también entender el tiempo de Dios para las cosas. En el tiempo de Dios todo obra para bien. Y cuando Dios quiere algo en nuestras vidas, en su tiempo, en su momento, nosotros nos damos cuenta que el tiempo de Dios es perfecto, porque antes hubiese sido peor o después hubiese sido de una manera diferente. A veces nosotros decimos: Dios mío, gracias porque pude esperar en ti y mira, veo el resultado. Pude esperar en ti y veo las cosas grandes que tú me has entregado y que es totalmente diferente. Tú te imaginas si hubiese sido antes. Yo creo que no hubiese sido igual. Yo creo que no hubiese sido de esta manera. Yo estoy más segura que si eso hubiese pasado tal día, tal hora, yo creo que de verdad hubiese sido muy diferente. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo lo que hay debajo del cielo, todo lo que se requiere debajo del cielo, tiene su tiempo, tiene su hora. Pero me encantó la nueva traducción porque dice: todo tiene su tiempo oportuno. O sea, todo tiene su tiempo con su oportunidad. Y esto quiero hablar. Porque la Biblia nos habla de muchas veces que el Señor manifestó, reveló, dio, ayudó, extendió, levantó de muchas personas, de muchas cosas que pudo hacer, ¿verdad? Pero siempre el Señor nos da algo fresco, algo nuevo, algo que realmente nos enseña. Y mayormente no hablamos mucho de este hombre llamado Noé. En el tiempo que él le tocó pasar dentro de la barca o del barco, una de las cosas que yo he estado autoanalizando, mientras que el Espíritu de Dios me enseñaba y podía entender su palabra, a veces nosotros nos desesperamos porque realmente no queremos, porque no queremos esperar en lo que Dios nos habló de una promesa, de algo, y ok, pero cuando tú ves estas historias en la Biblia de estos hombres, cuando ellos esperaban o cuando ellos realmente obedecían a Dios y tenían que esperar en las cosas de Dios, para ellos era totalmente más difícil que para nosotros, porque ver verdaderamente la asignación o la prueba o la tarea de estas personas era más fuerte, como por ejemplo Abraham y Sara ya eran viejos, ya estaban ancianitos, ya eran personas que realmente tenían que creer que ella iba a quedar embarazada, pero en una condición que tú dices: mira, no nada más es que ella no está viendo la menstruación, ya ella no está viendo, como quien dice, ese ciclo constantemente en cada mes, sino que estamos viendo, es que ya nosotros estamos, que a juros caminamos, que ya nosotros estamos, a juro que, y en esta situación que realmente solamente Él puede hacer las cosas. Igualmente, cuando vemos a un Moisés en el desierto caminando para una tierra prometida, donde lo que veían era puro desierto y lo que vivían y experimentaban en el desierto no era nada fácil. A veces los desiertos de nosotros es que esperemos y que nos sentemos a esperar de lo que Dios nos dijo, pero no como esta gente que realmente estaba en el desierto con sol y pasando cosas difíciles. A veces yo autoanalizando y hablando sola con Dios, yo digo: Dios mío,
El proceso que yo vivo no es nunca comparado como el de Abraham y Sara, como el de Moisés con este pueblo y muchas personas que realmente experimentaron y vivieron momentos difíciles en el desierto y los desiertos de ellos eran totalmente más difíciles que los de nosotros. Hoy en día estamos viviendo momentos donde las pruebas de nosotros no son nada comparadas como las que vivieron estas personas. Y me llamaba la atención cómo el Señor me ministraba y me enseñaba a través de la vida de Noé. Noé fue una persona que realmente le creyó a Dios. Noé fue una persona que caminó en obediencia, una persona seleccionada, una persona que realmente el cielo lo seleccionó juntamente con su familia. Qué hermoso que nosotros podamos tener ese privilegio de que nada más el Señor nos tome en cuenta el día de hoy a nosotros en medio de una sociedad que no le quiere hacer caso, en medio de una sociedad que realmente es rebelde ante Él. Y yo veo un hombre aquí con su familia, que el cielo lo toma en cuenta, el cielo lo toma en ese momento como privilegiado, algo que el cielo le dio y le otorgó a esta persona, era que construyera el arca y se metiera allí hasta que el Señor le dijera que saliera para poder Dios destruir la tierra por la maldad, por el pecado y por lo que estaba aconteciendo. No sería fácil estar, como quien dice, para Noé encerrado en medio de una tormenta que lo rodeaba a él era pura agua. Era pura agua, era abundancia de agua, pero de resto podemos ver aquí que esta persona tenía que esperar, era que Dios hiciera lo que él iba a hacer, que esta persona tenía que esperar adentro del arca junto a todos esos animales con su esposa y con sus hijos y las yernas y esas personas que nada más Dios le permitió que estuvieran allí. Y le damos gracias a Dios por Noé, le damos gracias a Dios y yo me imagino que Noé estaría contento cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya son ustedes nada más los que van a estar, no se va a meter más gente en el arca. Me imagino el privilegio, la satisfacción, el gozo que Noé sintió en ese momento, ¿cierto? Que Noé estuvo sintiendo en esa arca al ver cómo Dios destruía la tierra y él decir, Dios mío, gracias porque fui seleccionado, porque tuviste misericordia, porque me tomaste, porque me agarraste en medio de una multitud, porque de verdad no merezco esto, pero me lo diste, porque realmente me miraste, o sea, y tuviera yo también, pero estoy aquí adentro. Y ahí yo estaba autoanalizando, me imagino, ese agradecimiento, esa alegría, ese gozo que tenía Noé, sí, pero después en la hora de la espera, en la hora del esperar, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cuándo es que Dios me va a sacar de aquí? ¿Cuándo es Dios es que me va a sacar? ¿Cuándo es que Dios me va a dejar vivir libre? Que yo por lo menos ya vea el sol, que no vea nada más y que no experimente este encierro. ¿Cuándo es que Dios me va a permitir caminar en la tierra? Poder contemplar el aire bien. ¿Cómo es que realmente yo voy a poder vivir en una casa donde yo de verdad me pueda, como quien dice, acostar en mi cuarto y aquellas personas tengan su privacidad, donde no estemos aquí nada más ya amontonados, donde el encierro realmente no se sienta? Es como cuando estuvimos en la temporada, en el tiempo difícil del COVID, que muchas personas ya estaban desesperados porque no querían pasar ya tiempo en casa, porque no queríamos vivir encerrados, nos sentíamos desesperados, agitados. Hubieron familias que en lugar de unirse lo que hacían era pelear y pelear y pelear y se desesperaban. Hubieron muchas personas que en lugar de aprovechar ese tiempo para tener una relación con Dios o buscar más de Dios, hubieron personas que se descarriaron, hay personas que se mataron. Mira, yo conocí una persona, bueno, no conocí, presencié personas que realmente estaban desesperados, en angustia, en desesperación y se lanzaron de los edificios. Entonces, eso llevó a muchas personas a estar en el encierro por el desespero, por no esperar, por no saber qué Dios iba a permitir, cómo lo iba a hacer Dios, qué realmente Dios podía hacer. Es importante que nosotros cuando estamos esperando y Dios nos da una promesa y Dios nos habla y Dios nos dice que Él va a hacer algo por nosotros lo que tenemos que hacer es esperar, confiar
orar y mantenernos en su presencia para nosotros poder meditar y estar tranquilos, seguros y tener la certeza que el que nos habló y el que nos dijo que esperáramos nos va a ayudar. Y esto lo quiero resaltar porque eso fue Noé. Noé confió mientras él esperaba dentro de la barca, mientras que Dios hacía lo que tenía que hacer por fuera. Y yo quiero hablar a tu vida porque hoy quiero hacerte entender que mientras tú esperas, mientras llega el tiempo de Dios, mientras que Dios hace lo que va a hacer contigo en tu vida, de lo que Dios ya comenzó en tu vida, de lo que Dios ya te dijo, pero tú tienes que entender que el desespero, la angustia, el afán te puede llevar a interrumpir lo que Dios está haciendo contigo, a lo que Dios está haciendo a tu alrededor, a lo que Dios te ha prometido y a lo que Dios te ha dicho. Y yo quiero resaltar cómo el Señor me dio esta palabra maravillosa en el capítulo de Génesis 8 de esta historia de este hombre llamado Noé, porque Dios aparentemente se acordó de Noé cuando él ya tenía que salir de allí de la barca, pero hubo un proceso para él salir, hubo un proceso para que él pudiera establecerse en la tierra de nuevo, hubo un proceso para él tener una casa, hubo un proceso para él caminar por la tierra, tocar y contemplar lo que era la tierra, poder ver el sol nuevamente. Hubo un gran proceso, pero lo que me llama la atención es la manera del proceso de Noé. Y de eso quiero hablarte porque estoy más que segura que el Espíritu de Dios nos va a enseñar el día de hoy. Yo estuve aquí anotando tres pasitos que nosotros tenemos que entender. Hay tiempo de dejarlo todo. Hay tiempo de guardarse y hay tiempo de salir. Noé, aparentemente, el primer paso de él fue dejarlo todo. ¿Por qué, Migdeli? Porque para él no sería fácil que Dios le dice, mira, ahora tu casa, tu vida va a ser dentro de una barca por un buen tiempo. Tú tienes que mantenerte allí encerrado para que tú puedas ver lo que yo voy a hacer. Y mientras que tú vas a vivir en esa barca, vas a ser privilegiado porque muchas personas van a morir mientras que tú no. Entonces ahí vemos el primer paso de él, dejarlo todo, dejar la tierra, dejar amistades, dejar casa, dejar lo que tenía dentro de su casa, dejar muchas cosas por creerle a Dios, por obedecerle a Dios, por seguir a Dios y poder escuchar la voz de Dios y tener el privilegio de ese llamado. ¿Y qué te quiero hacer entender? El primer paso de nosotros es que cuando recibimos a Cristo, lo recibimos con gozo, me cambia, me restaura, pero ahí es cuando vamos a dejar el mundo, vamos a dejar los hábitos, vamos a dejar las conversaciones con personas que realmente no nos agradan, amistades, vamos a dejar muchas cosas que realmente tenemos que dejar, que nos van a costar y muchas veces no van a doler. Por eso es que la palabra nos dice que todo aquel que quiera venir en mí y que todo aquel que quiera seguirme, dice Jesús, que tiene que agarrar su cruz. ¿Por qué? El que agarre su cruz realmente es el que quiera seguir. Noé aparentemente agarró su cruz para esconderse en una barca. Noé aparentemente nos demuestra aquí en la Biblia que él tuvo que agarrar su cruz y meterse en una barca donde Dios le dijo, ahí vas a permanecer hasta que yo te diga y en el tiempo y la hora que tengas que salir. Después dice, tiempo de guardarse, el tiempo de guardarse, de disfrutar a su familia, estar con los animales dentro, era el tiempo de estar adentro, era el tiempo de poder convivir con sus hijos, de convivir con sus nueras, de convivir con su esposa, era el tiempo de permanecerse ahí, de estar allí. Mira, no sé si en ese tiempo me imagino que Noé lo que hacía era pararse en la mañana, orarle a Dios, hablar con Dios y después repartirle la comida a los animales, conversar con sus hijos, porque es que no había otra cosa, era ahí, el tiempo era de estar encerrado. O sea, Noé en ese momento no podía desear estar, por ejemplo, sembrando, no podía querer en ese momento estar arreglando o construir su casa, porque no era el tiempo de eso, era el tiempo de guardarse, era el tiempo de mantenerse encerrado, era el tiempo de hacer lo que tenía que hacer dentro de la barca. Y llegó después el tercer paso, que es el tiempo de salir, era el tiempo de poder
salir, ver la tierra, respirar el aire, de poder ver el sol, de poder labrar, de poder cultivar, de poder construir una casa, de poder establecerse y de multiplicarse. Era tiempo para todo. Y esta persona lo entendió. Mira lo que dice el capítulo 8. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de toda la bestia que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Me llamó mucho la atención cuando dice, y se acordó Dios. ¿Cómo es que es Dios? Por un momento como que se le había pasado, se había olvidado de Noé, que tenía a Noé dentro del arca. Porque cuando nos dicen, mira, te acordaste, y tú dices, ay, sí, me acordé, se me había como pasado, se me había olvidado. Y dice la palabra, y Dios se acordó de Noé, pero no nada más de Noé, sino de lo que estaban con Noé, hasta de los animales. Y yo dije, Dios mío, qué hermoso es que tú te acuerdes de mí, qué hermoso es que Dios se acuerde de ti, qué hermoso es que Dios se acuerde de tu familia, qué hermoso es que Dios se acuerde de los tuyos, de lo que realmente te prometió, de lo que Dios te dijo. Pero aunque Dios se acuerde de lo que te tiene que entregar y de lo que tiene que hacer contigo y de lo que va a hacer contigo y de lo que comenzó contigo, eso no quiere decir que vamos a ver rápido todo. Y dice la palabra que fue un proceso para él poder ver de que Dios se había acordado. Sí, tenía Dios la memoria a Noé. Sí, tenía Dios en su mente a Noé. Sí, ya Dios sabía que tenía que hacer algo con Noé, que tenía que sacarlo, que en cualquier momento ya Noé se iba a desesperar ahí, que en cualquier momento Noé se iba a sentir como quien dice asfixiado de esa condición, porque no es fácil vivir en un barco. No es fácil poder estar que eso se mueva, que esto se mueva, porque lo que realmente, ¿cómo se llama? Lo que lo rodeaba era pura agua. Y era un privilegio estar allí, y el momento de nuestra vida es un privilegio estar en la mano de Dios, es un privilegio de que Dios se acuerde de ti, es un privilegio de que Dios esté contigo, pero la importancia aquí es no nada más el privilegio, es también el esperar de lo que Dios está haciendo contigo. Entonces dice, y se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fueron detenidas. Dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Aparentemente las aguas empezaron a disminuir y empezaron las aguas gradualmente a ir como que yendo, a ir como quien dice recogiéndose esas aguas, calmándose esa abundancia de toneladas de agua que rodeaba a Noé de esa manera. Por 150 días, pero aún así no era el tiempo de él salir y tenía que seguir esperando de que las aguas pudieran agarrar su lugar como Dios lo estaba haciendo. Y dice, y reposó el arca en el mes séptimo. O sea, es decir que el arca pudo establecerse y pudo reposar en el mes séptimo. No era que él vivía dentro del arca y en el arca no había movimiento. Sí había movimiento y estaba como quien dice, pero que realmente reposó fue en el mes séptimo. Entonces hubo tiempo hasta para que ella no sintiera como quien dice esos movimientos dentro del arca y se pudiera sentir el reposo de establecerse el arca como tal. A los 17 días del mes, sobre los montes de Ararán, y las aguas fueron descreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, al primero del mes, se descubrieron la cima de los montes. Y sucedió al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y esto me llamó mucho la atención de la forma de que él, en un tiempo, en un momento determinado, fue que él pudo abrir hasta la ventana. Porque tú te imaginas que Noé hubiese abierto la ventana en el tiempo no adecuado, en el momento que no era de abrir la ventana. En el momento de él abrir esa ventana, lo que le iba a venir era agua, porque realmente el agua podría pasar
esa ventana. Entonces él abrió la ventana en el momento que él sintió que había un poco más de reposo en el arca, y podemos ver que en ese momento él dijo, o sea, ya están bajando las aguas, ya está disminuyendo el agua, pues es el tiempo de abrir la ventana. Hasta para abrir la ventana a Noé le tocó su tiempo y su momento. Entonces dice la palabra, envió de sí una paloma para ver si las aguas habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde estar plantada en sus pies. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano tomándola y hizo entrar consigo en el arca. Y esta es la parte que más me impactó, porque podemos ver que aún los animales son tan inteligentes y son tan sabios, que yo veo un animal regresando porque sabía que no era el tiempo de quedarse todavía en la tierra, porque sabía que esta paloma que no se iba a mantener afuera, que iba a poder sostenerse o mantenerse mejor dentro, que era el tiempo de regresar, de darle una respuesta a Noé, que era una respuesta que tenía que hacerle entender a Noé en ese momento con una señal, que si regresaba en ese momento era porque realmente no tenía dónde sentarse, establecerse, quedarse, no nada más porque tenía que volar, sino que tenía, como quien dice, un lugar de poder mantenerse. No. Y entonces esta paloma le hace entender la respuesta a Noé, pero también entiende y se mantiene adentro. Y es importante, como nos enseña la Biblia, que aún los animales obedecen a Dios, aún los animales nos enseñan lo que es la obediencia y entender los tiempos, y a veces nosotros como seres humanos no queremos entender los tiempos, no queremos saber los tiempos y no queremos obedecer en los tiempos, y es por eso que no vemos, como quien dice, efectividad en lo que estamos haciendo y en lo que estamos esperando de parte de Dios, por querer hacer afanados y acelerados y querer hacer lo que nos da la gana. La paloma regresa, la paloma en ese momento le hace entender, tener una respuesta a Noé de que no era el tiempo todavía, que la tierra estaba en las condiciones que Noé esperaba, sino que todavía había agua y que todavía tenía que esperar en el tiempo de Dios. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque vemos aquí un Dios acordándose de Noé, acordándose de que había un Noé en la tierra y que estaba rodeado de pura agua en medio de esa arca, pero vemos a un Dios demostrándonos que primero era un proceso, primero estaba disminuyendo y trabajando, y el simple hecho que Noé no salía del arca y que Dios se había acordado de Noé y no hacía las cosas como quizás Noé quería en ese momento, que era salir del arca, no quería decir que Dios no estaba con Noé y que Dios no estaba trabajando, porque Dios estaba trabajando a favor de Noé, porque alrededor estaba disminuyendo lo que realmente era el agua, para que él pudiera contemplarse y poder disfrutar después de la tierra. Que te quiero hacer entender en esta parte de tu vida, porque muchas veces nosotros creemos que Dios no está trabajando a nuestro favor porque está en silencio. Creemos que Dios no está haciendo nada, y es cuando Dios más está trabajando. Aparentemente podemos ver aquí que Noé pudo decir, ay Dios, ¿tú qué piensas hacer? Ay, mira, y mira lo que estoy viviendo, y mira lo que estoy pasando, y mira esto, y mira lo otro, y hasta cuándo es que yo voy a ver agua, y hasta cuándo es que yo voy a ver que ni siquiera puedo respirar bien aquí adentro, ya estoy cansado. No, vemos a un Noé solamente al paso a ver cómo Dios iba trabajando a su favor para poder él recibir esa gran bendición de poder contemplar y ser el único en la tierra, el único seleccionado que se tenía que ahora multiplicar y empezar a cultivar y a construir, porque era el privilegio que le habían dado la tierra a él solo. Mira lo hermoso que dice esto en el verso 10: y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. La paloma volvió a darle una respuesta y le hizo entender lo que estaba sucediendo en la tierra.
Y vemos aquí que él volvió a esperar unos días y después volvió a enviar la paloma y la paloma no volvió más porque la paloma, como quien dice, encontraría un lugar, encontraría una estabilidad. Digo, ya no, para mí ya no es el tiempo de quedarme adentro de la barca. Entonces la señal que Dios le estaba dando allí era que ya había tierra, que ya no había esa multitud de cataratas de agua. O sea, le estaba dando mucha respuesta a Noé. Y muchas veces nosotros vamos a tener en nuestra vida esa respuesta como Noé a través de lo que Dios estaba permitiendo con la paloma. Ahí nosotros vamos a tener esas respuestas donde Dios nos va a ir dando a entender qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, qué tenemos que hacer, cómo debemos de esperar para nosotros poder estar en obediencia y poder entender los tiempos de Dios, porque Dios todo lo hace hermoso en su debido momento. Me llamaba la atención que aunque él se enteró que ya habían disminuido el agua total y que ya había tierra, y aunque la paloma no había vuelto al arca, él igualmente no busca la iniciativa de salir ya, porque él sabía que quien le había de abrir la puerta era Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacerle entender a muchas personas hoy en día, que nosotros no empujemos la puerta, que nosotros no intentemos de romper los candados, que nosotros no intentemos de escaparnos del arca, que nosotros no intentemos de buscar la forma de hacerlo a nuestra manera y decir, ¿sabes qué? Ya Dios se acordó de mí, pero igualmente voy a salir. No, espera el tiempo de Dios, espera la hora de Dios, espera lo que Dios te dijo, espera lo que Dios te ha prometido, espera y agarra instrucción de Dios y camina bajo obediencia. Él caminó bajo obediencia, él esperó el tiempo, él esperó lo que Dios estaba haciendo poco a poco, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos viviendo tiempo que nosotros queremos caminar aceleradamente y queremos hacerlo a nuestra propia voluntad, al punto que queremos decirle a Dios qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, y decirle a Dios, siéntate que soy yo el que voy a hacer la broma. Eso es lo que estamos viviendo. Gente que no está esperando de que Dios le abra las puertas de bendición, sino que están empujando, rompiendo candados, quitando y abriendo el portón. No en ningún momento. Noé podía en ese momento decir, ya la tierra ya no tiene agua, bueno, voy a salir. No, mira lo que dice, y tuvo un proceso más. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. No, esto ya lo leí. Y sucedió en el 13, que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y eso me llamó la atención, porque hasta para él quitar la cubierta y poder ver el sol y ver la tierra hubo un tiempo. Y dice la escritura que ahí fue cuando él pudo ver ya lo que Dios había hecho por fuera, pero todavía tenía que esperar. Dice la palabra, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal de tu arca, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo en toda la tierra, de aves, de bestia y de todos los reptiles que se arrastran, sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Entonces los animales y todos los reptiles y toda la ave y todo lo que se mueve sobre la faz según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo a Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y esto me llamó mucho la atención, porque él salió a pesar de ver la tierra y de ver sol, y dijo, él diría en ese momento, wow,
ya no hay agua a mi alrededor, ya todo está seco, ahora puedo ver la tierra, ahora puedo ver cómo puedo hacer, a dónde puedo hacer mi casa, dónde puedo cultivar, dónde puedo sembrar, pero todavía no ha llegado la palabra. Cuando llegó la palabra de Dios a Noé es que él sale. Cuando él sale, él pudo multiplicarse con toda su familia. ¿Qué te quiero hacer entender? Este hombre entendió el tiempo, este hombre caminó en obediencia, este hombre perseveró, este hombre resistió, este hombre tuvo paciencia, este hombre pudo guardarse, este hombre pudo establecerse en el lugar, en el tiempo, en las horas. Aparentemente dicen que fue un año y 17 días exactamente el tiempo escondido que él estuvo en ese lugar. Y a veces nosotros tenemos un mes esperando en Dios y tenemos días de una promesa y ya queremos que Dios se movilice y que Dios haga lo que tenga que hacer. Necesitamos el día de hoy decirle al Señor que nos ayude a perseverar y a caminar en obediencia y creerle a Dios por encima de lo que vemos. Mira, no sería fácil para Noé de tanta agua y saber que lo que lo rodeaba a él dentro de esa barca era una tonelada, eran cataratas de agua, y él decir, algún día Dios nos va a sacar de aquí porque nosotros no podemos vivir aquí toda la vida, porque lo que Dios nos dio de alimento y que nos dijo que guardáramos en esta casa, en este hogar, porque era prácticamente de su hogar, en este barco, tiene un tiempo determinado. Y a veces nosotros creemos que a Dios se le escapan las cosas y que Dios realmente no va a solucionar lo que nosotros estamos viviendo y experimentando, como que por ejemplo ya se me va a terminar la comida, ya no tengo trabajo, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, y es como que si Dios no lo va a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser colaborador de Dios y poder colaborar en obediencia y en esperar en lo que Él nos ha dicho y Él nos ha hablado. El día de hoy no vamos a ganar nada con afanarnos y desesperarnos y correr a hacer algo que Dios no está diciendo. Porque cuando Dios no está diciendo algo y nosotros buscamos de hacer y ayudar a Dios, lo que vamos a hacer es dañar el plan y el propósito de Dios. Yo veo aquí que si él hubiese salido antes del arca, si él hubiese abierto ese portón antes o la ventana, él hubiese dañado todo para él y para su vida. Y es importante que tú entiendas, no empujes puerta, no toques puerta, no busques de romper candado, te dice el Señor, no lo hagas a tu manera, no intentes de buscar la forma de que yo quiero predicar y que la gente me llame y que la gente me diga, no hagas nada. Espera el tiempo de Dios. Que el trabajo que todavía no, espera el tiempo de Dios. No que todavía esto con los niños, que el coleo, que las cosas, espera el tiempo de Dios. No que Dios me prometió, que Dios me habló, que Dios me dio, espera el tiempo de Dios. Para culminar, dice la palabra en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. La Nueva Traducción dice, todo tiene su tiempo oportuno. Noé sabía el tiempo oportuno de salir, pero también entendió el tiempo oportuno de entrar y también entendió el tiempo oportuno de esperar y de establecerse. Aparentemente por un momento mandaba como que mucho la paloma, como que voy a ver, pero realmente nos enseña la palabra que aún la paloma, este animalito, le pudo entender la señal a Dios para poder llevarle el mensaje a Noé. Dios va a poner esas personas para que nosotros entendamos a través de su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y así es que vas a poder esperar, resistir, perseverar y no desesperarte. Cuando esperas escuchando su palabra, escuchando sus instrucciones, escuchando lo que Él quiere que hagas
Y así es que vas a poder resistir y permanecer. Dirás en este momento, Minderi, lo que me rodea en este momento son cosas muy fuertes como a Noé, porque no sería fácil poder ver, no ver ni siquiera el sol porque era toneladas de aguas. Ok, y quizás esas toneladas de agua representan problemas, dificultades, enfermedades, cosas fuertes, pero poco a poco fueron disminuyendo el agua hasta el punto que la tierra se secó. Y así lo hace Dios, poco a poco nos va estableciendo, nos va ayudando al punto que podemos encontrar por un momento la gracia de Dios en nuestra vida, que los problemas se tienen que ir. Pero lo importante de todo esto no es que se vaya el problema, que se vaya lo que estés viviendo y experimentando, es que aprendas a vivir en medio de esa multitud o toneladas de problemas. Ahí es donde Dios te quiere dar reposo para que tú puedas mantenerte en paz y en tranquilidad. Jesús nos enseñó a nosotros a través de su palabra lo que es vivir en medio de la tormenta. ¿Tú sabes lo que hizo Jesús? Dormir, descansar, meditar en la presencia de su Padre. Y una vez le dije, Señor, ¿qué tú hacías durmiendo en esa tormenta? Mientras que estos hombres estaban desesperados y esta gente necesitaba tu auxilio. Y el Señor me dijo, si tú puedes entender que yo estaba reposando en la presencia de mi Padre. Yo he aprendido a reposar en la presencia de Dios. A veces nosotros no tenemos que decirle a Dios, a veces no tenemos ese poco de palabrería en la presencia de nuestro Padre. Tú sabes que es hermoso reposar en su presencia, guardar silencio y hacer que estamos dormidos, pero no estamos dormidos, sino nada más poder escucharlo a Él, escucharlo. Yo he aprendido a establecerme callada en su presencia. Yo he aprendido a poder guardar silencio y viene una calma y viene una tranquilidad porque empiezo a apagar todas las voces de mi alrededor y aún las voces mías y empiezo a mantenerme en calma para poder escuchar al cielo sobre mí, para que el Espíritu Santo empiece a hablarme, a llenarme y a tranquilizarme. Jesús estaba reposando en la presencia del Padre para poder sostenerse en lo que estaba pasando, para saber qué iba a hacer cuando se levantara de allí. Y lo primero que hizo fue reprender a los vientos porque tenía la autoridad y sabía lo que tenía que hacer. Tú y yo no vamos a poder saber qué hacer si nosotros estamos gritando, llorando, bataleando y desesperados. Solamente vamos a saber qué vamos a hacer cuando lo escuchamos, cuando reposamos en su presencia y recibimos instrucciones para saber cómo vamos a hacer y cómo vamos a actuar en medio de esa situación. Dice, Jesús dormía, Jesús reposaba. Él me dijo, yo reposaba, guardaba silencio para ver qué era lo que quería mi Padre en esa tormenta. Qué sabio era. Necesitamos nosotros entender esto, mis hermanos. Reposar, creer, esperar y disfrutarnos ese tiempo. Noé se pudo disfrutar ese tiempo mientras que Dios le solucionaba eso. Así que todo tiene su tiempo. No te desesperes, no te afanes y espera el tiempo de Dios. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Bendiciones.